Muy bien. Hoy tenemos Gálatas capítulo número 2, ¿sí? Que tiene que ver cómo se vive todo esto, ¿sí? ¿Cómo se vive todo esto? ¿Cómo se puede vivir? ¿Sí? ¿Cómo se puede vivir a Cristo en la casa? ¿Cómo se vive a Cristo, ¿sí?, cuando los platos no están lavados? ¿Sí? ¿Cómo se vive a Cristo cuando llegamos a casa, ¿sí?, está todo desordenado, los chicos desordenaron todo, no se pudo, no se alcanzó, ¿sí?, está todo tirado, ¿sí?, en los juguetes por todos lados, ¿sí?, y no se alcanzó a hacer nada? ¿Cómo se vive a Cristo ahí? Porque esa es la pregunta. O sea, vivir a Cristo, como decíamos en la iglesia, es fácil, porque estamos todos ordenados, estamos todos sentados, nadie dice nada, es todo fácil. Pero ¿y cuando llega a casa? ¿Cierto? ¿Cómo es cuando llega a casa? ¿Cuántos hombres acá lavan platos? Levanten la mano. Ah, son de los míos ustedes, muy bien. ¿Quién nunca lavó un plato en la casa? A ver. ¿Quién nunca lavó plato en la casa? O menos, un poquitito, de vez en cuando, muy de vez en cuando. A ver, levante la mano. Si tiene pocos platos lavados, no, ya hoy tiene que comenzar a lavar platos. ¿Está bien? Usted cuando llegue a la casa, hermana, dígale a los esposos, dígale, viejo, te toca lavar los platos, ¿sí? ¿Sí? Por lo menos tiene que recuperar un poco, ¿no? Aleluya. Muy bien. Gálatas capítulo número 2. Bueno, este pasaje de hoy y este libro de Gálatas es un libro muy bueno, porque nos va a mostrar la vida de Cristo, cómo vivir a Cristo en medio de nosotros. ¿Sí? Uno de los problemas básicos de la vida de la iglesia es cómo las personas pueden vivir a Cristo en medio de los conflictos, los problemas, las situaciones difíciles, en medio del odio, en medio del rencor, en medio de la gente que no te quiere, en medio de los problemas, en medio de la gente negativa, en medio de alguien que nunca es positivo, en medio de todo eso, ¿cómo uno puede vivir a Cristo? Bueno, en el capítulo número 2 vamos a ver, ¿sí?, cómo se hace esto. Dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, ¿sí?, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Sebas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, y es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señor, esta mañana venga una palabra profética, una palabra de revelación, una palabra de sabiduría, Señor, el discernimiento de espíritus para poder ayudar a la iglesia esta mañana a ver la fe y ver lo que tú quieres hacer a través de esta palabra en medio de nosotros. Danos el cambio que necesitamos, ayúdanos a creer donde no hemos creído o a entender cómo creer esta mañana, cómo sacarnos de encima todo ese historial legal que nos está consumiendo y nos está destruyendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta mañana, la vida, en realidad la vida cristiana es algo muy importante porque es donde uno vive, ¿sí? Es donde uno se desarrolla. Hoy vamos a hablar sobre justificados por la fe de Cristo. Recuerden lo que vamos a decir esta mañana, ¿sí? Justificados por la fe de Cristo. ¿Sí? ¿Vieron ustedes como dice el apóstol acá? ¿Sí? Dice la palabra, el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, y ahí está el problema, de Jesucristo. Bueno, yo sé lo que nosotros estamos acostumbrados, y Romanos, el libro de Romanos y otros libros, cuando leamos otros también, nos van a llevar a pensar en lo siguiente, en la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, y acá dice, la fe, ¿cómo? ¿Y no era en o es de? Bueno, los que saben algo de lenguaje saben que la palabra de no es lo mismo que en. ¿No? ¿Saben? De, ¿no? Es la de él. Y en es adentro de él. ¿Sí? ¿Está bien o no? Y la de Jesucristo es como que me comparte una fe. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, por la fe de Jesucristo. ¿Estamos? Yo sé lo que es desafío, ¿ah? Mire, usted no tenga temor esta mañana porque usted dice, pero yo no entiendo nada porque nunca entendí esto. Usted no se preocupe de eso, sino usted diga, sí, si es la fe de Jesucristo, yo quiero esa fe. ¿Sí? Esa es la que salva. ¿Sí? Ahora, vamos a ver por qué se llega a este punto donde se supone que nosotros ya tenemos, ya sabemos, ya
manejamos esto, ya tenemos esta claridad de la fe de Jesucristo. Bueno, ¿y por qué nosotros no la tenemos? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en el camino? Así que hoy vamos a mirar un poquito, para darnos una clara idea, nos vamos a mirar en el capítulo número 1. ¿Sí? Para poder darnos una idea del Evangelio, una idea nada más. La verdad que deberíamos predicar todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, todo el capítulo 3 para entenderlo bien. Pero vamos a tratar de entenderlo. Primero, ¿sí? En el capítulo número 1 dice, estoy maravillado, el versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Y uno dice, ¿cuál es el evangelio diferente? ¿Sí? Vamos a plantear acá, ¿cuál es el evangelio diferente? ¿Sí? El evangelio diferente que nos dice Pablo, es lo que va a decir después, es el evangelio más la ley. Recuerde lo que le estoy diciendo, evangelio más ley. ¿Qué significa evangelio más ley? Significa básicamente dos ideas. Y recuerde, esto son dos ideas. Uno, la circuncisión. Y la segunda idea, las tradiciones judías. Lo que le estoy diciendo, ¿sí? Son dos cosas. Porque los judíos tenían dos ideas claras. La ley, que era la ley del Señor. El Señor nunca habló en contra de la ley de Dios. Pero los judíos, el problema de los judíos no era la ley, el problema eran las tradiciones. Entonces, cuando ellos hablaban de guardar la ley, no estaban hablando de guardar la ley, estaban hablando de las tradiciones. Incluso más, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús andaba por ahí y ellos decían, rompe las tradiciones? ¿Está bien o no? Las tradiciones, ¿sí? Rompe las tradiciones. Entonces, el problema del evangelio acá tiene dos cosas: la circuncisión y las tradiciones. Y dentro de esas tradiciones ellos tenían la ley, ¿sí? Pero no era solo la ley, ¿sí? Porque la ley, como decía el Señor, atestigua ¿qué cosa? Que viene el Mesías. ¿Qué atestigua la ley? Que viene la gracia. ¿Qué atestigua la ley? Que viene la fe. ¿Qué atestigua la ley? Que siempre el hombre fue salvo por gracia y que siempre fue salvo por fe. Bueno, eso es lo que atestigua la ley. Los profetas, los salmos, ¿sí? Todo eso lo dice ahí. Entonces, primer cosa que vamos a encontrar entonces es un evangelio diferente. Lo otro, en el versículo 7, dice, no es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, pervertir es cambiarlo, transformarlo o tergiversarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren entonces? El evangelio es cambiarlo, transformarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea manejado por ellos, ¿sí? Una de las cosas que los judíos mataron a Jesús fue por la siguiente razón, y fue una razón política. ¿Cuál es la razón política? Porque los judíos mataron a Jesús porque todo el pueblo se iba detrás de él. ¿Y ellos qué iban a perder? Poder político frente a Roma. ¿Sí? Cuando usted ve la historia, usted se da cuenta, con razón lo mataron. Bueno, esta razón es por la que ellos quieren cambiar, quieren pervertir y quieren tergiversar el evangelio, para que el evangelio quede sumido en el judaísmo. ¿Está bien o no? ¿Me siguen o no? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Así que cuando nosotros hablamos de judaísmo y de evangelio, tenemos que ser muy cuidadosos, porque la primera cosa que usted va a ver con el judaísmo es que no es judaísmo basado en la ley de Dios, sino es judaísmo basado en las tradiciones. Y eso es distinto. ¿Vamos? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, sigamos. ¿Sí? En el versículo 10, ¿sí?, nos va a hablar sobre a quién se agrada, ¿sí? Ustedes saben que cuando las cosas políticamente o las cosas las practica toda una comunidad de una manera, y usted el único distinto,
es difícil ser distinto. ¿Sí? Yo me crié en un ambiente donde ser evangélico era un deshonor. O sea, te demeritaba desde la maestra, los compañeros, los amigos, la gente del barrio, todo era un demérito. Ser evangélico era la primer causa de burla, ¿no? Entonces, vivir lo que dice acá el versículo 10, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. O sea, el evangelio básicamente busca agradar a Dios. No vamos a quedar bien con el sistema político. Cuando digo esto, el sistema gobernante, ya sea de la izquierda, de la derecha, de donde sea. Pero nosotros no vamos a quedar bien. ¿Por qué? Porque nuestra fe es una fe revolucionaria por sí. O sea, el que cree en Cristo, ¿sí? La primera cosa que la gente te va a decir cuando usted cree en Cristo es que usted es absurdo. Bueno, y ahí frente a eso usted va a tener que sostener, ¿qué cosa? Su fe. ¿Sí? O sea que la primera cosa, entonces, ¿a quién agradamos? Cuando nosotros creemos en el Señor empieza a funcionar eso. ¿A quién agradamos? La primera idea. ¿Sí? La otra idea, ¿sí? Dice la palabra, ahí está en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Sí? O sea, esto significa que él no lo aprendió bajo los pies de alguien. Como por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, él había sido educado, ¿sí? Con Gamaliel, ¿sí? Él fue educado con un profesor que se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel era un profesor destacado de esa época. Pero cuando él recibe el evangelio, él lo que está diciendo, no lo recibí bajo una persona. Bueno, y acá es donde todos nosotros vamos a tener que entrar por el evangelio. El evangelio, ¿sí? Lo que nos va a decir acá, ¿sí? Es por revelación de Jesucristo. O sea, nadie puede entender el evangelio sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Y esto no es lo que le pasó al apóstol Pablo, sino es la regla del evangelio. Incluso Cristo mismo le decía a Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Nadie puede ver el reino de Dios que no nace de nuevo. Nadie puede entrar en el reino de Dios que no nace de nuevo. Por eso la gente a nosotros nos mira como locos, ¿no? Aunque no estamos locos y aunque no hagamos locura y aunque no hagamos tonterías, pero la gente piensa que está loco. ¿Por qué? Por la expresión de nuestra fe. Por ejemplo, la gente dice, ¿y usted cómo está con este problema? Y confiando en Dios. La gente, confiando, ¿qué es eso de confiar en Dios? Dicen, la gente no tiene esa idea de confiar en Dios. No sé si me entiende, es una locura. Dice, ¿y usted en qué confía? En el Señor. ¿Cómo va a confiar? Es como una locura. O sea, las cosas no se arreglan así, con la confianza en Dios, porque la persona no puede entender esa confianza. ¿Por qué? Porque está ciego. ¿Qué necesita? Revelación. Y hasta que no le venga la revelación, va a estar ciego. ¿Sí? Yo me acuerdo, les he contado, ¿sí?, algunas cosas, ¿sí?, que me han pasado en la vida, en mi vida de adolescente. Yo hablaba el evangelio con algunas personas, incluso con gente del barrio, ¿sí?, que se burlaba. Había una señora que me llamaba y se reía de mí. Se me burlaba, a ver, dígame cómo es esto, y se reía, ja, 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 y se me burlaba, claro, vas a hacerlo, mira que va a ser así y todo, ¿no? Y yo le predicaba y le hablaba, bueno. Y un día, después de muchos años, yo incluso volví, la señora me llama y la señora me dice, ahora sé de qué me hablabas. Claro, porque ¿qué tuvo? La revelación. ¿Entiende, no? Esa revelación es la necesaria para que si usted nunca, porque a lo mejor también el problema es que nos adaptamos en la iglesia y nos gusta la iglesia, pero sentimos la locura, o sea, sentimos como que
no estamos del todo, es como que todavía no entró del todo. Entonces, usted necesita, ¿qué necesita? La revelación. ¿Para qué? Para nacer a la vida del Espíritu. ¿Sí? Porque esto es espiritual. Por eso hay muchas cosas que no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Ahora, dice la palabra, en el versículo número 13, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, él dice, y hay algo más que le quiero decir, yo no tenía ningún interés en conocer esto. ¿Viste? O sea, yo al contrario, a mí no me interesaba el evangelio. No es que yo puse fuerza o decía, a ver, tal vez me estoy equivocando. No, dormía re tranquilo y mientras más los asolaba y los entregaba a la cárcel, mejor para mí era todo esto. Pero tuve la revelación. ¿No? Y esto es lo que usted tiene que empezar a darse cuenta. ¿Cómo es? Dice la palabra, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué significa esto? Dice, yo era el tradicional de los tradicionales, ¿no? Sí, o sea que a mí no me iban a convencer así nomás, eso es lo que está diciendo. Yo no me iba a convertir, yo no iba a cambiar porque sí, a mí no me van a convencer porque sí nada más. Yo necesitaba una revelación. Ahora, esa revelación, y ponga atención acá, bueno, y es muy importante, por eso es que es tan importante esta mañana. ¿Sí? Es muy importante lo que va a decir ahora. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bueno, vamos a remitirnos a esto nada más, no nos vamos a ir a otro libro para no leer otras cosas. Pero mire lo que dice acá. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó. ¿Desde cuándo me apartó? Desde el vientre de mi madre. ¿Pero cómo? ¿Y qué estaba haciendo en la juventud de él? ¿Qué hacía cuando perseguía a la iglesia? ¿Pero no estaba apartado desde el vientre de la madre? ¿Y qué andaba haciendo persiguiendo a la iglesia? ¿Vieron ustedes? O sea, me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Sí? Y dice, ¿y me llamó? ¿Por dónde me llamó? Por su gracia. Me llamó por su gracia. O sea, a ver, entonces vamos viendo una cosa. O sea, la revelación no ocurre porque sí. La revelación ocurre porque yo estoy apartado desde el vientre de mi madre. ¿Y qué ocurre después? Viene un llamamiento por gracia. O sea, entonces acá vamos a ir acomodándonos, ¿sí? Aleluya, o sea, cuando viene la revelación, ¿qué implicancias hay para atrás? O sea, porque si yo lo miro, a ver, si yo lo miro desde el nacimiento, y escúcheme bien cómo viene la palabra, ¿por qué la Biblia por qué él no aclara desde el nacimiento? ¿Por qué no lo hace por orden? Porque no es ese el orden. ¿Cuál es el orden mío en la cabeza mía? ¿Cuál es? Yo nazco. Se supone que yo en el vientre de mi madre ya estoy elegido. Voy a caminar la vida, pero sin Cristo. Me aparté de Cristo, me fui de Cristo. Pero ¿cómo entonces? Vuelvo al principio. Me eligió el Señor desde el vientre de mi madre y ahí viene el enredo. Así no es el orden. ¿Está claro, no? Ese no es el orden. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Vino la revelación. La revelación, ¿a dónde me lleva? Inmediatamente. ¿A dónde me lleva la revelación? Y acá dice, sí, me lleva a la gracia. ¿Y la gracia a dónde me lleva? Dice acá. Al vientre de mi mamá. Y ahí yo descubrí, ¿qué cosa? Que él me había llamado. Vamos de nuevo, ¿no?
¿Está bien? ¿Lo entendieron o no? El orden no es el comienzo cuando yo nací. El orden, ¿cuándo es? Cuando empieza la revelación. Y eso es el gran cambio. Por eso, toda persona que tiene la revelación, la primera cosa que se le aclara, ¿qué es? La historia. Esa historia no es mi historia. ¿Pero cómo? Esa es tu historia. No, la primera cosa que una persona tiene claro es: esa no es mi historia, ese no soy yo. Lo voy a decir en palabras como más mundanales, ¿sí? O sea, toda esa vida que yo viví desde la niñez, ¿sí? Tirándole piedra a los chicos, golpeándolos, ¿sí? Pegando patadas por todos lados, creyendo que la vida era así, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y todo lo que pasa después en la vida, viviendo una vida de depresión, cuando es adolescente se dedica a la bebida, se dedica no sé, a fumar, a tomar y a hacer todo lo que en el mundo se hace. Esa no es tu vida. ¿Por qué? Porque la revelación, ¿qué te dice? Que desde el vientre de tu mamá Él te tenía elegido. Pero ¿cuándo empieza eso? No empieza cuando yo soy gestado. ¿Cuándo empieza? En la revelación. ¿Por qué? Porque el milagro es que la gracia cambia hasta mi procedencia. Por eso es posible la sanidad. Por eso es posible perdonar a los padres. Por eso es posible los milagros. ¿Por qué? Porque yo soy hecho de nuevo. Hay palabras en la Biblia que se llaman regeneración. La palabra regeneración en el griego implica la idea de volver a ser generado, o sea, empezar de cero. Y empiezo de cero desde la gestación. Por eso son posibles los milagros. Por eso es posible que una persona abandone la vida que llevaba. ¿Sí? Esto no es simplemente un arreglo. No es que este Ford viejo lo vamos a arreglar. No, vamos a comprarnos un 0 kilómetro. ¿Está bien o no? No vamos a arreglar el Ford viejo. ¿Está bien o no? Quiero decir esto por si acaso alguno, ¿viste?, no entiende y dice, bueno, ¿cómo es? No vamos a arreglar el Ford viejo, no lo vamos a hacer a cero. ¿Sí? Vamos a comprarnos otro tipo de auto. ¿Por qué? Porque la persona está comenzando de nuevo. Bueno, cuando usted tiene la revelación, eso se produce y usted dice, uy, ya no pertenezco a eso, ya no soy de aquello, ya no pertenezco a ellos. Ellos no son los que yo de donde vengo. Ahora yo tengo un padre y una madre que está generado en Dios. Ya no es papá y mamá. ¿Me entiende, no? Y usted va a decir, cuando usted tiene la revelación, usted va a decir, gracias por papá y mamá. Pero no pertenezco a ellos. Yo pertenezco al Padre eterno, al Dios eterno. Ellos son mis padres. ¿Me entiende? Por eso usted se puede sanar, porque no pertenece. ¿Vamos bien o no? Está medio fuertongo. ¿Lo entendimos? Por eso la sanidad, ¿me entiende? Por eso la liberación. ¿Por qué? Porque hay que liberar, hay que romper las cadenas ¿de quién? De quien no pertenece ahí. Si pertenece hay que dejarlo, pero no pertenece más. ¿Por qué no pertenece? No pertenece por la gracia, no pertenece por el llamado y no pertenece, ¿por qué? Por la gestación. ¿Vamos bien? Acá, una vez nomás dijo acá. ¿Vamos bien hoy o no? Amén. ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? Entonces, o sea, y me llamó por su gracia, ¿sí? Revelar a su Hijo en mí
para que yo le predicase entre los gentiles. Bueno, inmediatamente que viene la revelación, ¿qué viene? En la revelación viene todo. ¿Qué viene? Viene la gracia, viene la unción, viene el ministerio, viene el poder, viene la autoridad, viene todo. O sea, el día que se revela Cristo en mí, viene todo. Amén. Gloria a Dios. Yo estaría saltando ahí de alegría. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? O sea, está todo. ¿Sí? Todo lo necesario viene de ¿quién? Viene del Señor. Está todo hecho. ¿Sí? Entonces, ahora pasemos al capítulo número 2. ¿Sí? Ahora vamos a empezar la prédica. ¿Cuánto tiempo ya tuve que guardar también ahí, ¿no? Bueno. Cuando él se presenta con los apóstoles, ¿sí?, de Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos del libro de los Hechos dijimos que había un problema en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia de Antioquía? La iglesia de Jerusalén era la tradicional, ¿sí?, donde habían crecido y donde se habían instalado los fariseos. Los fariseos se habían convertido. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de los Hechos dice que los sacerdotes se habían convertido al evangelio? Bueno, ojo cuando se convierten los fariseos. Se convirtieron los fariseos, los sacerdotes, ¿sí?, los saduceos, y empezaron a ocupar los mejores lugares en la iglesia. ¿Sí? No mandaban como los apóstoles hasta que se murieron. Todos nos vamos a morir, así que hay que tener atención quién va a seguir. Aleluya. Bueno, atención con eso, porque los sacerdotes estaban metidos. Entonces, cuando ellos van y el apóstol Pablo va con el evangelio, con la libertad que el evangelio le da, mire lo que va a empezar a pasar. Capítulo 2, versículo número 1. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es volver a la esclavitud o sostenernos en la libertad. Bueno, ese es el primer problema del evangelio. Una de las cosas con las que todos nosotros vamos a luchar, porque esto parece que le pasaba a la iglesia de los Gálatas, a nosotros no. Sí que nos va a pasar. ¿Por qué nos va a pasar? Es necesario que nos pase, porque viene, ¿qué cosa? La prueba de la fe. Recuerden ustedes, lo que se va a probar, cuando dice el apóstol Pedro, y vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, lo que se prueba siempre, ¿qué es? La fe. ¿Está bien o no? Y lo que nos sostiene, ¿qué es? La fe. ¿Amén? Y recuerde usted, el amor no nos sostiene, la esperanza no nos sostiene. ¿Sabe lo que nos sostiene? Es la fe. Recuerde esto. Bueno, ¿está bien? El amor es como para vivirlo con las personas que estamos alrededor. ¿Sí? La esperanza es como para vivirla en lo que viene. Pero la fe es lo que nos hace vivir el hoy, el aquí y el ahora, la realidad de Dios. Entonces la fe es algo sumamente importante y es la razón por la que usted no puede crecer más. Usted no puede crecer más por la fe. Bueno, ¿qué le pasa a su fe? Y ahí está el problema básico, ¿sí? Y yo he visto, y yo creo que lo dije el domingo pasado, hay una desconexión. La iglesia, no sé cómo lo hace, y cuando hablo de la iglesia no hablo de nosotros, sino estoy hablando de toda la iglesia, tiene un problema básico, desconecta lo que cree en el corazón, en lo que cree internamente, todo lo interno, con lo que confiesa. ¿Sí? Estamos tan entusiasmados con la confesión que nos olvidamos de lo interno. Estamos tan entusiasmados con la confesión que creemos que solo la confesión genera cosas. Bueno, ¿por qué? Porque venimos de un mundo lleno de ocultismo, donde la gente hace cosas, pero no genera fe. ¿Sí? La fe es clave y es interna. La fe tiene que ver con dos cosas básicas, con la palabra y con lo que yo veo internamente. Bueno, si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. No puedo agradar a Dios.
recuerde esto siempre, el desafío siempre es fe. Siempre. Usted se va a enfrentar y usted dice, ay Señor, ayúdame. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que había un hombre que vino a Jesús? ¿Sí? Y los discípulos estaban ministrándole al niño y no le podían echar fuera un espíritu, ¿no? Y estaban en una discusión terrible. Entonces viene Jesús, aparece, ¿sí? Y viene el Padre y él empieza a hablar con el Padre y el espíritu se manifiesta. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y entonces el Señor le dice al Padre, si crees, al que cree, todo le es posible. Y entonces el hombre dijo, creo. Y se dio cuenta que era mentira. Dijo, ayúdame que soy incrédulo. ¿Entiende, no? O sea, ojo con los que dicen que creen y no creen. Es mejor decir, de verdad, no creo. Pero usted no es el coordinador de la célula y usted no es el que echó fuera demonios el otro día. Sí, pero hoy no creo. Es mejor decir que no cree a decir que cree, porque su fe va a ser probada. Aleluya. ¿Ah? ¿Está bien? Bueno, entonces usted dice, yo le digo, ¿usted cree? Sí, usted dice, yo creo. Bueno, camine, póngase de pie, haga lo que tiene que hacer. No, eso no lo puedo hacer. Entonces no cree. Aleluya. ¿Ah? Hasta ahí se acabaron. Yo, hermano, yo a veces, no sé, usted, vamos bien, ¿no? Me van entendiendo, ¿no? ¿Cuál es el problema básico que tiene el apóstol Pablo en todo esto? Es el problema de la fe. O sea, la fe es la clave del evangelio. No hay otra forma. La fe es la clave del evangelio. ¿Qué es lo que busca esta gente con quien el apóstol Pablo va a estar hablando? ¿Sí? Él fue a hablar con los apóstoles, dice, ¿no? Y acá viene el relato, ¿sí? El versículo 1 al 5 entonces nos va a hablar sobre volver a la esclavitud o sostenernos en la libertad. Dice, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bueno, Bernabé y él eran judíos, Tito era griego, heleno, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, subí según, y acá viene, una revelación. O sea, él se movía, ¿en qué nivel se movía? Se movía en la revelación. ¿Por qué se movía en la revelación él? ¿Por qué creen ustedes que habrá hecho énfasis en que me muevo en la revelación? Porque esa revelación era la que sostuvo su ida a Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo siempre decía, hermano, me tengo que ir rápido porque tengo que ir a Jerusalén? Hermano, me tengo que ir rápido, me tengo que ir a Jerusalén. Y apareció el profeta Agabo y dice, y no vayas a Jerusalén porque te van a atar, te van a hacer esto. Yo tengo que ir a Jerusalén y dejen de llorar que me hacen el corazón, me lo hacen tiras, se me fracciona la vida, se me fracciona el corazón. Dejen de llorar porque yo tengo que ir a Jerusalén. ¿Por qué creen ustedes que tenía esa idea? Por revelación. ¿Entiende lo que le digo, no? Entonces, la vida comienza por revelación y se vive por revelación. La vida comienza por fe y después sigue por fe. O sea que yo hoy comienzo por fe, pero mañana voy a vivir por fe, el otro día 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 por fe y el otro día por fe. Yo siempre digo a los hermanos, si un día usted no tiene, usted dice, no, hoy parece que no tengo que vivir por fe, mejor que practique ese día porque al otro día va a seguir por fe. Usted tiene que vivir por fe el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y recuerde que el otro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también, ¿no? Y los 365 días del año, y toda su vida tiene que ser una vida de fe. ¿Sí? Por más que usted diga, pero si alcanzo las promesas, siga por fe. Y si me va muy bien y parece que siga por fe, entonces extiéndase más, porque si usted deja de vivir por fe, acaba de dejar de vivir, ¿qué cosa? El evangelio. Porque hay hermanos que dicen, el pastor vive por fe. No, usted también. Nada más que
Por eso no funciona. Yo le voy a decir algo, ¿no? Ya que hablamos la semana pasada, usted tiene que vivir el matrimonio, ¿cómo lo tiene que vivir? Por fe. ¿Cómo cría a sus hijos usted? Por fe. ¿Está bien o no? ¿Vamos bien o no? ¿Por qué lava los platos usted? Por fe. ¿Por qué barre? Por fe. A usted, ¿no? ¿A usted le parece que no? Pero hágalo, hágalo. ¿Está bien o no? ¿Usted cómo paga las cuentas? Por fe. Porque si usted deja de vivir un día sin fe, al otro día se le requiere fe y ya no sirve para nada. ¿Viste usted? ¿Vamos bien o no? ¿Me sigue? Por eso no se puede. Por eso nosotros, ¿qué es lo que queremos? Y yo le voy a decir lo que nosotros queremos. Queremos la seguridad que esté todo hecho. ¿Para qué? Para no tener que ejercer fe, porque uno se cansa de ejercer fe. ¿Sí? ¿Cuántos están cansados de ejercer fe? ¿No? Ah, pero ustedes son maravillosos. Ahí está. ¿Están cansados de ejercer fe? Bueno, eso es, ¿no? Eso es porque en un tiempo pensaron que no necesitaban fe. Y para todas las cosas de la vida necesitan fe. Todo requiere fe. Yo le voy a decir algo. Y si usted abandonara al Señor y se fuera al mundo y allá, usted también se va a dar cuenta que necesita fe. Bueno, o sea que la fe usted no se va a escapar. Es necesario que usted entienda esto con mucha claridad. Dice la palabra que entre los judíos, ¿sí?, estaban los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Sí? O sea, todo lo que no viene de fe se transforma en esclavitud. Todo lo que no viene de fe. Y yo le voy a decir algo esta mañana. Tenga mucho cuidado con usted mismo. Porque uno mismo se transforma en el peor amo de la esclavitud. ¿Sí? Toda persona, ¿y cómo lo prueba hoy? Usted dígame, pastor, ¿cómo pruebo hoy que estoy en la fe o no estoy en la fe? La semana pasada decíamos que había una clave, la otra semana creo, había una clave que era el gozo. El gozo. ¿Cómo estamos con el gozo? Ahí está la fe, ahí está el problema. Dice, no, estoy re dolido, re amargado. ¿Y por qué estaba tan amargado? Y no, porque no pude comerme la manzana que a mí me gusta. No, está mal, está muy mal. Está amargado, está resentido, está dolido. ¿Qué más? Y porque yo quisiera que las cosas fueran de otra manera. Oh, ¿y por qué no ejerce fe? Y no, porque yo quiero que me cambien la realidad. Pero no, ¿por qué? Yo ya se lo pedí al Señor. Pero usted tiene que ejercer fe, tiene que vivir en fe. Es la única forma de vivir. Por lo tanto, ¿sí?, ustedes se van a dar cuenta que la esclavitud, y eso es el problema, la esclavitud, ¿sí?, usted tiene que darse cuenta de la esclavitud que tiene hoy. ¿Por qué está tan dolido? ¿Por qué está tan amargado? ¿Por qué está tan resentido? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué? Plantéese usted, ¿por qué estoy así? ¿Sí? Hay personas que están viviendo situaciones difíciles, ¿sí?, pero ¿esa es la razón por la que usted está así? ¿O hay otra cosa? ¿No será que abandonó la fe? ¿Y qué pasa si confía? ¿Vieron ustedes que a veces uno está tan enojado que si a uno le dicen, si usted confía, su corazón cambia? Y dice, es que no quiero que cambie mi corazón, porque quiero estar amargado con esto. ¿No? ¿Nunca le ha pasado eso? Sí, yo también estaba así. Yo quiero estar enojado y voy a estar enojado todas las veces que quiera, y esto, aunque me hablen de fe, yo voy a seguir igual con mi enojo. ¿Por qué? Porque yo estoy muy enojado. ¿Sí? Entonces uno elige, ¿entiende, no? Ahora cuando usted saca eso y usted dice, bueno, paso, se da cuenta que la alegría, viene el gozo, viene la paz, viene el sustento. Entonces empieza, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y el que no cree no es poder de Dios. Pero yo quisiera que Dios me ayudara sin fe. No, no es así.
Pero es que yo estoy muy mal, estoy muy desanimado. Tiene que ejercer fe. Es que no puedo, es que puede. Eso es tremendo. O sea, no hay forma de escaparse. Uno muchas veces por misericordia y por amor, porque amamos a los hermanos, no les decimos todo lo que tenemos que decirle. ¿Sí? Pero por misericordia, porque nos da cosa, porque nosotros también hemos sido de la misma manera. Entonces uno lo ve y dice, bueno, él hace como yo hago, y bueno, ¿qué le vamos a decir? Pero el problema es la fe. Hay un problema de fe profunda. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Fíjense ustedes, qué fuerte que es. Cuando yo pierdo fe, van a perder fe, ¿quiénes? Los otros, los que están esperando, ¿qué cosa? Que yo tenga fe. ¿Saben ustedes que en el cielo, en Hebreos 11, en Hebreos 12 también, dice que hay una nube de testigos, ¿no? Y ellos están mirando a ver cuánta fe tengo yo para vivir. A ver cómo va Moisés. Y miran desde el cielo y me revisan y miran y dicen, dale Moisés, un poquito más. Un poco de ánimo, y dicen ellos, ahí va, lo logró, muy bien, un paso más, otro más. Y así, están esperando en el cielo, ¿qué cosa? La victoria de la fe. ¿Me va siguiendo, no? Amén. Entonces cuando usted empieza a ver eso, ahí es donde usted empieza a ejercer esa fe y empiezan las cosas a pasar. El marido no cambia, crea. La esposa no cambia, crea. Los hijos no cambian, crea. No hay plata, crea. Llega la factura de la luz, crea. ¿Sí? Llega la factura del gas, crea. Crea más y más. Y entonces de repente usted va a empezar a tener las victorias. Y cuando usted empieza a tener las victorias, no hay cosa más terrible que tener victorias sin haber tenido fe. ¿Nunca le pasó eso? Usted no cree nada, ¿qué va a pasar? Y de repente pasa y dice, oh, qué mataron. Y usted dice, ¿y ahora cómo lo cuento? Porque, claro, hermano, ¿sabe qué? Yo no creo en nada y no sé, vino algo y no sé qué hacer, no sé, porque no puedo dar ni testimonio, porque ni me entusiasma, ni la victoria me entusiasma, porque nunca le puse fe a nada y no sé cómo ocurren las cosas. Vieron que no tengo entusiasmo, no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque no había fe. ¿Entiende, no? En cambio, cuando hay fe, uno dice, momentito, acá le voy a contar algo, ¿no? Y uno se entusiasma. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Pero cuando yo no tengo fe, no puedo. En el versículo número 6 al 11, dice, no me enseñaron nada nuevo los apóstoles. No me enseñaron nada nuevo los apóstoles. ¿Por qué no le enseñaron nada nuevo los apóstoles? Por la revelación. ¿Me siguen o no? Hermanos amados, yo les voy a decir algo esta mañana. Si ustedes conocen a Cristo por fe, ustedes, yo les voy a decir algo, no necesitan ninguna explicación de ninguna índole en ningún otro lugar. Porque ustedes, ¿qué tienen? La revelación. Ustedes escuchan hablar a Mengano y dicen, qué lindo, qué bueno. Ya lo sabemos, muy bien, no hay problema. Y viene el otro y ya lo saben. ¿Por qué? Porque yo conozco a Cristo. Ahora si no conoce a Cristo, dice, y va a seguir, después aparece otro, y todo, claro, si no conoce a Cristo. Pero cuando conoce a Cristo, hoy te dice, ya lo sé, Él es así. Él es así, Él es así. Deme el micrófono que yo se lo predico mejor. ¿Por qué? Porque usted tiene la revelación. Pero cuando usted no tiene esa revelación, usted anda buscando qué más hay, qué más hay, qué más hay, qué hay. ¿Me entiende? Versículo 12 al 14. Me estoy salteando ahora porque creo que se me pasó la hora. Pero cuando Pedro vino, 12 al 14, volver atrás, se vuelve atrás por miedo, ¿sí? Y también por temor a lo legal, ¿sí? Por temor, por miedo y por temor a lo legal. Fíjese,
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, sostenerse en fe frente a todo en la vida es uno de los hechos históricos más valientes que podemos hacer. Sostenernos en fe. ¿Sí? Sostenernos en fe, como mirando al invisible. Y lo peor es que no seamos nada, que no seamos nadie, y digamos, estoy viendo al invisible. No puede ser. La gente dice, ¿qué te crees que sos? ¿De dónde saliste? ¿Quién eres? No eres nada, pero estoy mirando al invisible. Aleluya. Y eso es lo que te hace fuerte. Porque aún los fuertes, fíjese, Pedro y Bernabé, que era el compañero de Saulo, de Paulo, estaba ahí y cayó Bernabé. ¿En qué cayó? ¿Le tenía miedo a qué? A lo legal. ¿Vieron ustedes qué fácil que caer? Esta mañana, ¿de qué te has caído? ¿Cómo te has caído de tu fe? ¿Por dónde empezó tu caída? Del 15 al 21, ¿sí? Vamos a ver el evangelio para judíos y gentiles. El judío dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ¿sí? El judío parece mejor, pero está perdido. Eso es lo que dice Pablo. Está perdido. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley. O sea, la ley no salva, no justifica. La fe de Cristo es la que justifica. Dice la palabra, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Vieron ustedes? La fe es lo que nos salva. La fe es lo que nos lleva a Cristo. La fe es lo que nos da la revelación. La fe es lo que produce en nosotros toda esta claridad espiritual. La fe, ¿sí? La fe es lo que nos alumbra la revelación. Después de la revelación, ¿dónde vamos? Dijimos, a la gracia. Y después de la gracia vamos al ser engendrados. Y ese ser engendrado finalmente nos hace nuevas personas. Y eso es lo que cambia tu vida, eso es lo que cambia todo lo que somos. Finalmente, dice la palabra en el versículo número 19, me voy a saltear algunas cosas, ¿saben? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, ¿sí? O sea, la ley me mata. Recuerden esto, la ley me mata. ¿Por qué? Porque tiene que ser apedreado todo el que no permanece en los mandamientos. ¿Y quién permanece en todos los mandamientos? Nadie. Así que, todos nosotros estamos muertos. Para la ley estamos todos muertos porque no cumplimos. Ya con ser gentiles nomás, se nos tiene que apedrear. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Me entendió usted? O sea, estamos muertos, estamos declarados muertos por la ley. ¿No? Acá dice, a fin de vivir para Dios. O sea, ese era el objetivo, y es lo que Pablo descubre. Dice, uy, la ley nos mata todo para que nosotros podamos vivir para Dios. Porque los muertos ya no tienen que responderle a la ley, porque están muertos. Si la ley ya nos mató, ¿qué le queda a la ley con nosotros? Nada. Estamos muertos. Y en el versículo número 20
¿Sí? Acá va a aparecer algo muy interesante. Perdón, en el 19 hice una pequeña traducción, ¿sí? Porque yo, a través de la ley, en el versículo 19, cuando dice, porque yo por la ley soy muerto, porque yo a través de la ley mata para que Dios viva. La ley mata para que Dios viva. Y cuando dice Dios viva, se supone ¿en dónde? Dios viva ¿en dónde? Y entonces acá es donde el apóstol Pablo dice, el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, o sea, la vida no la vivo yo. La vida está en mí y es Cristo. La vida está en mí y es Cristo. La vida no la vivo yo. La vida está en mí y es Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en fe. La vida del Hijo de Dios la vivo en fe. O sea, sigo avanzando en este camino. Todo lo que camino en carne, o sea, en cuerpo, en esta carne que vivo, la vivo en fe. ¿Fe en quién? En Cristo. ¿Fe de quién? De Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces el versículo más importante es el 21 ahora. Porque es la manera como yo recibo, dice, no desecho la gracia de Dios. O sea, ¿qué es lo que no desecho? La vida de la fe, la vida de la gracia, la vida del nuevo nacimiento. No lo desecho, sino que hago, lo recibo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que rechazo? ¿Rechazo qué cosa? La ley, o sea, las obras. Rechazo esa ley, ¿para qué? Para poder vivir solo por la fe. Y esa es la victoria que los cristianos tenemos. No importa lo que usted ha hecho. Cuando digo no importa lo que usted ha hecho, estoy diciendo exactamente eso. No importa lo que usted ha hecho. Usted conforme a la ley está muerto. Pero pastor, yo soy muy malo. Conforme a la ley está muerto. Es muy bueno. Conforme a la ley está muerto. Porque no hay bueno. No existe. Son todos malos delante de la ley. Delante de la ley de Dios, todos hemos pecado. Todos. Pero ahí aparece. ¿Qué cosa aparece? La oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De la revelación, la gracia, el nuevo nacimiento. Entonces, todo eso que he hecho, no lo tengo que cargar más, porque ya la ley me ha condenado. Pero la gracia al condenado lo ha salvado. ¿Y dónde yo sé que estoy condenado? En la cabeza, los pensamientos, las ideas, lo que pienso de mí mismo. ¿Por qué me escondo? ¿Por qué guardo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me airo? ¿Por qué me ofusco? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué estoy abandonado? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no puedo vivir? Porque la ley te está condenando. Por eso esta mañana pasa la gracia por la fe. Pasa a la gracia por la fe. Deja de estar acusado, porque Cristo murió por nosotros y nosotros morimos con Él.
Y entonces viene la vida de Cristo. No deseches la gracia de Dios. ¿Cómo no la desechas? Pasando a la gracia, diciendo, Señor, yo no he podido cosas. Y usted esta mañana sabe la acusación que hay en la cabeza, la culpa que hay en usted. Pero esta mañana no deseches la gracia. La gracia es la capacidad que Dios nos da para superar los límites. La gracia es la capacidad que Dios nos da para superar todos los límites. Entonces usted esta mañana, si entra en la gracia, va a tener poder y autoridad para superar toda su historia, todo lo que ha sido, todo lo que le ha pasado, por la fe en Cristo Jesús. Y se va a producir algo que es la nueva vida. Y eso que usted dice que no se podía, se va a poder. Usted esta mañana, si usted entiende, usted de acá se va una persona nueva. Si usted lo entiende. Si no lo entiende y lo cree, se va una persona nueva. Si lo entiende y no lo cree, no se va una persona nueva.